El impacto de las políticas neoliberales en salud y educación. Recibimos a la doctora Gabriela Dueñas, quien hará su hincapié en la medicalización de la educación y su impacto sobre nuestras infancias y adolescencias. Le damos la bienvenida también a la licenciada Mercedes Ratagán, con los desafíos con los que nos interpela el paradigma neoliberal en salud y educación. Y recibimos también a la doctora Lilian Capone, con el impacto de las políticas neoliberales en la salud de nuestros docentes. Bienvenidas. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a la Asociación de Medicina General que nos convocó en este espacio, que me parece particularmente valioso porque convoca a la gente de salud y educación. Lo que queremos pedirles es que se acerquen los que están en el fondo, porque la idea es que podamos hacer algo más interactivo, y por otro lado les anticipamos que las 3 vamos a bajar para charlar desde abajo con ustedes, ¿sí? Así que a los que están en el fondo que se acerquen, por favor. ¿Puede ser? Los del fondo, por favor, ¿se pueden acercar un poquito? Ah, bola, ¿eh? Y bola, y bola. Mira que voy a hacer al revés, me voy a dar la clase desde allá, voy a dar la charla desde el fondo. ¿No se van a acercar? ¡Qué cosa! Bueno, mi nombre es Mercedes Ratagán, ¿eh? ¿Qué querés que haga? A ver, propuesta. Me parece que están en otra, así que no, tranquilo. Ah, los otros están en otra, no tienen lugar para charlar y usan el parte del fondo. Bueno, entonces la hacemos con los que estamos, ¿eh? Bueno, muchas gracias por estar presente. Agradecida, como le dice mi compañera, a los organizadores que nos convocaron, a mi mesa, mi hermosa mesa, que me encanta. ¿Me avisas? Avísame cuando me falten 5. Ahora, este es tiempo de descuento, ¿eh? Bueno. Y además agradecerles a todos ustedes, porque sin ustedes no es posible esto, ¿no? Y justamente de eso voy a hablar, de un paradigma que es posible sin ustedes. Yo estoy convencida que sin ustedes esto no es posible, y agradecer también la presencia de Malena de Bianchetti, que ahora está trabajando por acá. Ella es una de las bichas Caraza, fue compañera mía durante 30 años, una experiencia de los atandos de Floreal Ferrara, por lo cual me siento sumamente feliz de que me haya tocado por casualidad estar en esta sala con el nombre, haciendo honor a Floreal, persona que respeto y que he querido mucho. Bueno, me toca hablar de paradigmas y del neoliberalismo. El neoliberalismo ha sido atravesado por todo este congreso, va a seguir siendo atravesado, así que no me voy a detallar y a desarrollar ese tema, pero sí pueden buscarlo en el consenso de Washington, las 10 recetas, ¿no? Todo parecido con la realidad, para entender lo que significa neoliberalismo. Pero sí poder plantear cuál es el paradigma directo, ¿no?, de estas políticas neoliberales. Cuando decimos paradigma, me encantaría hacerlo interactivo, pero yo sé que después, cuando todavía estoy recién empezando, me dicen 5 minutos. Así que lamento no poder charlar con ustedes, a ver qué piensan que es paradigma. Y se lo voy a tener que decir lo que pienso yo, lo que es paradigma. Bueno, paradigma es una visión, es una cosmovisión, es un recorte de la realidad que se construye a partir de históricas luchas de poder, ¿no?, con distintos intereses, donde el que gana es el hegemónico y el que gana es el que dice cómo son las cosas. Hace ese recorte de la realidad, dice lo que está bien, lo que no está, lo que se hace, lo que no se hace, lo que es sano, lo que no es sano, lo que no es normal, lo que no, qué se hace con lo que no es normal, qué se hace con lo que queda excluido, qué con lo que queda incluido. Bueno, eso comanda todas nuestras vidas y se trasluce también después en políticas públicas. Pero este comando de nuestras vidas, nosotros no somos conscientes de eso. No somos conscientes de que estamos comandados por todas esas bases, ideologías, valores,
Y justamente la eficacia del paradigma es porque opera en la oscuridad. Pero fíjense, hoy hice lío. Bueno, en esta no soy muy ducha, socorro. Vieron que no podemos solos. Yo estoy acostumbrada a trabajar en equipo, la próxima. Pero fíjense, también Foucault dice que esa relación entre el poder y saber, que establece qué es la verdad. Yo digo qué es la verdad y así controlo todos los pensamientos y controlo las voluntades. Todos van a repetir y van a incorporar lo que es la verdad y ese recorte de la realidad. Hay un concepto, estas luchas, esto macropolítico que se establece, estas luchas políticas y sociales por establecer, por dominar la realidad y establecer qué es la verdad, se da en lo macro y se reproduce en lo micro. Este concepto de Sousa Campo, que es localidad, habla de la relación que hay entre lo global y lo local, entre lo macro y lo micro. ¿Qué significa? Que eso macro lo vamos a ver en las cosas más chiquititas, insignificantes, se va a reproducir esa lógica de lo macro. Entonces, este paradigma que domina nuestras vidas, en el neoliberalismo, yo les voy a hablar del paradigma de la simplicidad, que es el dilecto de las políticas neoliberales. Los paradigmas no se dan en forma pura, no es que está el de la simplicidad o el otro que es el paradigma de la complejidad, sino que se dan mezclados. Y siempre que hay una hegemonía también hay una contrahegemonía y hay luchas y resistencias. Así que hay grises, no es que se da plenamente, pero sí es el dilecto de las políticas neoliberales, porque se tiene que establecer todos estos valores y esta ideología, lo que establece es un modelo de sociedad. Y para ese modelo de sociedad nosotros necesitamos un modelo de ser humano, para lo cual instalamos y además también necesitamos después quien lo pueda replicar, lo pueda legitimar y reproducir, y ahí vienen las ciencias, ¿no? Como cómplices de la mantención y la reproducción. La que iba para allá, decís, ¿qué es? Ahí está. Miren, el paradigma de la simplicidad no es de ahora, es del siglo XVI. Y entonces, este es el paradigma que ve la realidad en forma muy lineal, sencilla, reducida. La realidad es matematizable. Todo lo que pueda ser cuantificado sirve. Lo que no es matematizable, cuantificado, no existe. Considera que la realidad está formado por un montón de partecitas chiquitas, que si las juntamos a todas, hacemos la realidad. O sea que, a su vez, esas partes están aisladas entre sí y no tienen ningún tipo de conexión, ¿no? Las juntamos, que es la idea que ya después les voy a decir en medicina cómo se da esta idea, y los que son de educación. Perdón, ¿cuántos hay de educación acá? Levanten la mano los que son de educación. ¿El resto es de salud? ¿Salud? ¿Salud y educación? ¿Salud y educación del campo jurídico? ¿Vos qué sos? Salud y educación mezcladito, el campo jurídico. La comunidad ni hablemos, la comunidad somos todos, pero los vecinos no vinieron. Bueno, sí, había una señora, había. Bueno, este paradigma es determinista, es ahistórico. No existe la historia, las cosas son así. Y cree profundamente en la objetividad. Significa, por ejemplo, en el campo de la investigación hay una objetividad, una realidad objetiva. Yo, investigador, investigo, veo determinado fenómeno y digo que esa es la realidad. De ninguna manera pienso que yo estoy implicado, que yo puedo alterar esa realidad, ni que esa realidad me puede alterar a mí. O sea que yo no me veo como sujeto en situación. Aísla las ciencias entre sí, o sea que es el paradigma, el responsable de frente a un entramado complejo de la realidad en separarla y aislarlas en ciencias. Y las ciencias, a su vez, en disciplinas, y además todo sin conexión entre ellos. Y las disciplinas, a su vez, en hiperdisciplinas, y cada vez con mayor especialización.
y todos separados, con saberes acotados y saberes cerraditos y que se manejan como patrones de estancia donde no se permite el encuentro de otro saber. Por eso se ha denominado que es el paradigma de la inteligencia ciega, porque está negando, ¿no?, lo complejo que es la realidad, manejado y comandado por el orden, la unidad y lo previsible. Por lo tanto, rompe toda creatividad y rompe toda la libertad. Ustedes vayan pensando en el terreno donde están, de qué manera incide esta formación o este paradigma en las prácticas que tenemos nosotros en cuanto a la lectura de la realidad, en cuanto a nuestro accionar y en la forma de resolver las situaciones que se presentan. Iba a decir la siguiente, por favor. Dale. Buenísimo. Divide y reinarás. Y además todos separados, porque uno después dice, ¿por qué no podemos trabajar en equipo? ¿Por qué no podemos trabajar interdisciplinariamente? ¿Qué nos está comandando? Yo comentaba recién hace poco a un compañero que a mí me llevó a investigar el tema del paradigma, el hecho de capacitar y ver que las prácticas no se cambiaban ni un milímetro. Entonces dije, ¿qué es lo que está sujetando el accionar de las personas? Que por más que repiten y reciten las leyes, las nuevas leyes, etcétera, etcétera, es como estuviera totalmente disociado y a la hora de accionar y de trabajar, trabaja con los viejos modelos. Entonces digo, sí, la interdisciplina, sí, el intercambio de saberes, sí, la complejidad de la realidad, después trabajo solo, aislado, soy positivista, naturalizo, no historizo, ¿no?, clasifico, etiqueto. Bueno, las características relevantes en el campo de la salud de este paradigma es la hegemonía disciplinar, ¿no? Eduardo Menéndez habló del modelo médico hegemónico, pero hay hegemonía médica, y él lo dijo no solo por eso, sino porque lo hegemónico es haber dejado por fuera la historia en el sufrimiento y en el padecer de la gente. Pero hegemonía disciplinar la tenemos todos, no solamente empezaron los médicos y nos copiamos todos, o sea que es la hegemonía de una disciplina. Y querer agotar la realidad desde la mirada de esa disciplina. La realidad compleja, yo digo, lo agoto y la explico desde una mirada. El predominio de enfoques biologicistas, por supuesto que no tiene que ver la historia y la cultura, es determinista, está centrado en la enfermedad, medicaliza todos los malestares, o sea que se produce una contención neuroquímica y disciplinaria, o sea que silencia al sujeto y encubre el entramado social. La siguiente. Bueno, se percibe la salud como normalidad. Normalidad establecido por este paradigma de qué es lo normal. ¿Se acuerdan que les dije que cuando estos sectores hegemónicos, el que gana dice, ¿no?, el que dice piedra libre, digo yo canto, yo digo que esto es así, que esto es asá, que lo normal es esto, todo lo que está por fuera es anormal, vamos a hacer esto con lo anormal vamos a hacer lo otro, ¿no? Entonces tiene el concepto de la normalidad de lo que es la salud. Es una medicina clasificatoria, ¿no?, como vemos en el conductismo, en el cognitivismo, clasifica, y ya van a ver que Gabriela después le va a hablar más, porque esto está también muy vinculado a lo que es la medicalización de las infancias y a la patologización, junta síntomas, clasifica, etiqueta, la historia no entra a jugar, o sea, el síntoma no tiene que ver con un entramado en la historia de ese sujeto que a su vez está enclavado en una familia, en un medio social, en un proceso cultural, económico, no. El síntoma aislado se etiqueta y se medica. Profundo individualismo, o sea que los problemas nuestros son problemas generados por nosotros. Nosotros nos enfermamos por responsabilidad nuestra y también es nuestra responsabilidad si nos curamos o no nos curamos. Entonces se establece la culpa y tenés toda lo que es el hiperpreventivismo, que es toda la medicina del riesgo, el por las dudas. Por las dudas que te vaya a pasar esto, ¿no?, es toda una medicalización hacia el futuro. Por las dudas que te vaya a pasar, yo te medico y te doy esto, ¿no? De hecho, el manual clasificatorio que creo que Gaby va a hablar, el DSM-5, tiene en una de las clasificaciones es enfermedades prepsicóticas. Por las dudas vayas a contraer psicosis, o sea, si yo te veo que vos te estás riendo y no sé por qué te ríes, digo, mira, me parece que tenés algunos rasgos que, por las dudas,
te voy a medicar, ¿no? Es la medicina del riesgo, el por las dudas, ¿no? Y no nos llenan de miedo, no, a mí me parece, ¿no? Y por las dudas, porque estás estos indicadores, por las dudas, yo te diría, por las dudas, entonces uno vive en el por las dudas, amén de pasivizar al sujeto. La relación es asimétrica de poder entre sus actores, ¿no? Escribano dice expropia el cuerpo, o sea que es un proceso alienatorio. ¿Qué quiere decir? Que uno va con sus dolores y sus malestares, el profesional dice, lo que te pasa es esto, acalla y silencia al sujeto, y lo que tenés que hacer es esto. Entonces el sujeto queda con su cuerpo expropiado, su síntoma y su dolor hablado por el otro, y uno silenciado, y también pasivo en cuanto al proceso de recuperación y de transformación del sujeto. Y el síntoma hablado en tercera persona. Y después Saraceno habla de identidades ficticias o exceso de identidades, ¿no? Que tiene que ver cuando dice vos sos, ¿no? Como en las escuelas el TGD, vos sos ADD, vos sos psicótico, vos sos hipertenso, vos sos diabético, o sea que la identidad, el ser pasa a través del diagnóstico, el proceso de alienación. Fíjense, acá corresponde, digamos, a este modelo. Este laboratorio, esto está igual en una contratapa de una revista científica, que dice que si no podemos cambiar el mundo, pero sí el precio que pagamos por observarlo. Primero, ¿quién dijo que no podemos, no? ¿Quién dijo que no podemos cambiar el mundo? Alplax disminuye la vulnerabilidad ante el estrés. Laboratorios Gador, revista Vertex, revista, la contratapa de la Revista Argentina de Psiquiatría, una revista científica que nos está diciendo que no podemos cambiar el mundo, pero el mundo nos hace daño y nosotros tenemos que estar pasivos ante eso que nos hace daño, sin capacidad de respuesta, pero si la respuesta viene de afuera a través de una pastillita, con el gran negociado que hace, ¿no? Los laboratorios. Entonces, nos transformamos en la patria pastillera. Todos medicados, por si las dudas, medicados. Que tengo sueño, porque no tengo, porque estoy contento, porque no estoy, ¿no? Las soluciones ya rápidas, inmediatas, individuales a los malestares, sin problematizarlos, describiéndolos y aplacándolos y anestesiándolos. Eso es alienación. Byung-Chul Han, voy rápido. Byung-Chul Han, les recomiendo que lo lean, porque es un filósofo que ahora está viviendo en Berlín. Tiene varios libros como la exclusión de lo distinto, la sociedad del cansancio, que dice que en el siglo XXI ya no es la sociedad de Foucault, del disciplinamiento y la obediencia, sino la del rendimiento. Dice que los hombres tardos modernos, que tienen que ser rápidos y productivos, ellos tienen que devenir ellos mismos. Son sus propios empresarios de ellos mismos. El lema es, sé tú misma, sé tú mismo, hasta cansarse, agotarse, rendirse, rompen con todo lo comunitario, sos vos mismo. La persona está reducida al valor del mercado, destruyen lo comunitario y habla que hoy somos un sujeto multitasking. Dice que esta es una característica animal, que los animales tienen esa atención dispersa porque tienen que estar copulando, cuidando a la cría, cuidando que no los ataquen, están en varias cosas a la vez. Entonces dice que el hombre tardomoderno está con esta hiperatención y que se pierde la atención profunda, la escucha y el pensamiento. La siguiente que tengo que ir rápida. Bueno, los dispositivos del biopoder para poder instalar estos modelos necesitan dispositivos que los reproduzcan y los legitimen y que los avalen. Tenemos medios de comunicación, que no voy a hablar hoy por razón de tiempo, pero la ciencia. Althusser decía que el aparato escolar, hablaba de los aparatos escolares como los ideológicos dominantes, como forma de ir reproduciendo. Colonizan el pensamiento y construyen representaciones sociales. La siguiente, voy rápido. Después, en todo caso, en las preguntas, miren, Bourdieu dice que en sociedades capitalistas donde el mercado es regulado y regulador de la ideología requiere saberes expertos que amparados en la ciencia impongan valores, saberes y verdades. Serían las ciencias domesticadas. La siguiente. Bueno, Morin dice que repensar las reformas, reforma el pensamiento. Solo para hacer un proceso de transformación tenemos que cambiar nuestra forma de mirar y de ver, desnaturalizarla, deconstruirla y empezar a pensar críticamente y problematizar nuestra propia realidad. La siguiente.
Bueno, basamiento ideológico, reproduce los paradigmas, el dualismo cartesiano, mente y cuerpo, tenemos una medicina para el cuerpo, otra para el alma, separadas entre sí. Después queremos internar a un paciente con una crisis de salud mental en un hospital y el hospital dice, este no es para acá. Y tiene razón, porque tienen sus lugares para el alma, este es un lugar para el cuerpo, ¿no? Esto es parte de nuestra formación. Tiene una mirada reducida, son positivistas, hay un orden existente natural, sin cuestionar, y que da cuenta de la realidad sin poder ni siquiera historizarla y problematizarla. Profundo individualismo, saberes acabados y cerrados, eso es otro, saberes acabados y cerrados y aislados entre sí. La siguiente. Bueno, desde lo político también se ve, fíjese lo que dice un funcionario en el 2017. Dice, pensar ya fue. En la Argentina se piensa que ser crítico es ser inteligente, pero nosotros creemos que ser entusiasta y optimista es ser inteligente y que el pensamiento crítico le ha hecho mucho daño a la Argentina, ¿no? Con solo ver esto tenemos que saber por dónde tenemos que ir y qué modelo de sociedad quieren y para lo cual qué modelo de hombre necesitan. Bueno, y yo quiero cerrar con maestros, luchadores, que están en las antípodas de lo que es este pensamiento y de lo que es este paradigma, que fueron mis primeros maestros. Quiero destacar a Paulo Freire. Fíjense, la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Si no puedes transformar la realidad, acuérdense del laboratorio Gador. Miren lo que decía Paulo Freire. Una educación liberadora, un sujeto histórico, respetuoso de la otredad, que problematice, que comprenda en forma crítica la realidad. Bueno, te voy a pasar rápido, Paulo. Otro maestro, Pichon Rivière. La enfermedad no es un hecho aislado, sino el resultado del interjuego de múltiples factores. Es la capacidad para transformar activamente el mundo. Esto habla Pichon Rivière de la salud. El siguiente, ya me falta poco y termino, Floreal Ferrara. Floreal Ferrara, que en realidad es discípulo de Ramón Carrillo, dice que los problemas de salud y enfermedad no son exclusivos de la atención médica. Él decía que eran demasiado importantes para solo dejarlo en manos de los médicos. Los problemas son históricos y sociales. Y después, para cerrar, a Ramón Carrillo, que era el maestro de Floreal Ferrara. Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedad son unas pobres causas. Muy lejos todos estos pensadores, luchadores, del paradigma de la simplicidad, muy lejos del modelo de sociedad y de hombre que propone el modelo neoliberal. Como tengo que terminar ya por razones de tiempo, cualquier pregunta y aclaración y reflexión e intercambio cuando cerremos las 3. ¿De acuerdo? Gracias por escuchar. Bueno, Mercedes estuvo mostrando confrontando dos paradigmas en pugna en la actualidad, el paradigma que sostiene las políticas actuales neoliberales, para las cuales tanto la salud como la educación no son un derecho, sino un privilegio de algunos pocos, un bien de consumo, un bien del mercado, en manos del mercado, del libre mercado, y nosotros desde la vereda de enfrente confrontamos con esto. Para esto nos apoyamos, como ella muy bien explicó, en el paradigma de la complejidad, desde un enfoque de derechos, etc. Sin embargo, como todos sabemos, y si no lo sabemos se los cuento, venimos perdiendo por goleada. Digo, no sé si tenemos conciencia de esto. Un ejemplo paradigmático del impacto que tienen las lógicas del mercado, ¿sí?, las políticas neoliberales en el campo de la salud y de la educación, es el fenómeno conocido con el nombre de la medicalización, ¿sí?, de la medicalización de la vida, pero vamos a hacer foco, en esta ocasión, yo voy a hacer foco en cómo esta medicalización de la vida que impacta a todos los sectores de la sociedad y en las distintas áreas de la salud, de manera particular está impactando en el campo de la salud mental y ha bajado desde la década de los 90 hacia estos años
se ha metido con las infancias directamente, ¿no? Porque había como una cierta respeto con los niños, niñas y adolescentes, pero los negocios son negocios y ahora ni siquiera con los niños, niñas y adolescentes. Por eso yo voy a compartir en este espacio que tengo un poco así abreviado, esto que yo llamo la medicalización de los malestares infantiles actuales, sus derechos en juego y cómo la escuela juega un papel fundamental en estos procesos, porque hoy, como nunca antes en la historia, los niños están institucionalizados desde muy temprana edad y la mayor parte de sus días. Entonces, ya no es la familia, esa célula primera que se ocupaba de la educación de los niños, sino que es también la escuela que además está pasando por etapas muy complejas, que está realmente en una encerrona, y frente a esto, bueno, Lilian Capone va a profundizar sobre el tema de la situación compleja en la que se encuentran los docentes. El mercado, con estas propuestas que hacen de carácter mágico, ¿no?, de soluciones mágicas, ofrece de alguna manera a veces un atajo para salir de algunas problemáticas complejas, pretendiendo resolverlas apelando a dispositivos médicos, cuando en realidad se tratan, como les decía recién, de cuestiones mucho más complejas que exceden el campo de lo médico y que no se pueden reducir a esto. Si no caemos en y estamos, que es lo que está ocurriendo, reeditando viejos paradigmas positivistas que ya creíamos olvidados, reduccionistas, que se basan en una relación de causa-efecto, de fuerte sesgo biologicista y natista, en pleno siglo XXI. Para compartir con ustedes la preocupación que nos genera este problema, y acá hay mucha gente de educación, pero también, sobre todo, mucha gente del campo de la salud, voy a leerles unos datos que hemos obtenido del Registro Nacional de las Personas con Discapacidad en la sede Ramseyer de la Ciudad de Buenos Aires, para muestras sobre un botón. Yo quiero compartir con ustedes esto que tiene que ver con el avance de la medicalización en el campo de la salud mental sobre niños, niñas y adolescentes, a partir del cual lo que uno ve como efecto inmediato es el aumento de niños portando etiquetas diagnósticas. Después podemos hablar por qué hablo de etiquetas diagnósticas, como las conocidas ADD, TGD, TEA, DEA, la última es DEA, dificultades específicas del aprendizaje, que es la ley llamada de dislexia, a raíz de los cuales los chicos son sometidos no solamente a la administración de drogas psicoactivas. Por eso este fenómeno está impulsado fundamentalmente por la industria farmacéutica, las multinacionales, que no sé si todos tienen en claro, pero son a nivel multinacionales, tienen el mismo nivel digamos, de importancia que la industria armamentista y la industria automotriz. Y se asocian, por supuesto, a estas lógicas del poder médico hegemónico del que les hablaba Mercedes. Yo les voy a leer estos datos para que ustedes me comenten a ver qué les resuena, ¿no? Son datos que obtuvimos en los últimos años de la cantidad de certificados por discapacidad mental que se tramitaron a menores de 18 años con diagnósticos de trastornos mentales derivados del famoso manual DSM en sus distintas versiones, las últimas, la 3, la 4 y la 5, es decir, certificados de discapacidad debido a supuestas deficiencias neurocognitivas de origen genético. Yo los tengo a estos datos divididos por grupos quinquenales, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 18. Y elijo al azar para mostrarles, después si quieren les puedo compartir otra franja etaria, ¿qué les parece la de 5 a 9 años? Repito, les voy a leer la cantidad de certificados tramitados por trastornos mentales a niños entre 5 y 9 años. En el año 2009, 25 certificados de discapacidad. En el año 2010, 2.234. Para el 2011, 4.381. En el 2012,
esa cifra ascendió a 7.469 en la sede de Ramseyer, de Núñez, de Cava. Esto se replica por todo el país y se los puedo asegurar porque yo recorro el país con este tema y esto pasa en todos lados. En el 2013 se tramitaron 10.325 certificados de discapacidad en niños entre 5 y 9 años por trastornos mentales del tipo ADD, TGD, DEA, etcétera, supuestamente debido a deficiencias neurocognitivas de origen genético, para las cuales hasta el día de hoy, hasta la fecha, no han presentado pruebas, pero lo dice el DSM. En el 2014 la cifra ascendía a 12.285 certificados tramitados, ¿sí? Y así podríamos seguir, pero no, me parece que no vale la pena, porque para muestra sobre un botón, yo creo que cualquiera que sea del campo de la salud, ni siquiera del campo de la salud, frente a estos datos, deberíamos preguntarnos, algo gravísimo está pasando con las mujeres embarazadas, porque los niños nacen con estos supuestos trastornos mentales ligados a deficiencias neurocognitivas de origen genético, ya nacen así. Entonces, tendríamos que ver rápidamente, hay una epidemia, a qué se debe, algo raro, contagioso, medio extraño porque es genético, entonces el agua, el aire, algo estaría pasando y bueno, si vamos por ese lado, mucho no vamos a encontrar. Sí, con lo que sí nos encontramos es con los criterios a partir de los cuales los chicos son identificados como trastornados mentales, como deficientes, porque cuando uno habla de TDA, trastorno por déficit atencional, o habla de TGD, o habla de TEA, en realidad todos estos diagnósticos derivados de este manual DSM, no sé si saben de qué se trata el DSM, es un manual que fue creado por la Asociación de Psiquiatras Americanos, muchos de los cuales están denunciados porque son socios accionistas de las grandes multinacionales, de los laboratorios. Este manual ni siquiera está reconocido por el gobierno de Estados Unidos. Tomen nota de esto porque la Ley Nacional de Salud Mental, ¿sí?, que todavía está vigente y si la seguimos apuntalando no la van a derogar, en su reglamentación justamente lo que hace es advertir sobre el no uso de manuales como el DSM porque no están reconocidos por un Estado, ni por nuestro Estado, ni por ningún Estado, ni ningún pacto internacional con el que nuestro gobierno, nuestro Estado Nacional Argentino haya hecho algún convenio. O sea que en la reglamentación se desaconseja su uso, o sea, quedaría fuera el DSM. Sin embargo, y a pesar de la reglamentación de la ley, esto es la práctica corriente. Y así estamos, ¿sí? Cada vez avanza más esta problemática, ¿sí?, sin ningún tipo de filtro. Miren, a tal punto que nos encontramos en las puertas de las escuelas y ante las serias dificultades que hoy vemos en las escuelas, que están multideterminadas por factores, bueno, que van desde cuestiones vinculadas con la época, porque sabemos que las escuelas les ha costado adaptarse a los nuevos tiempos, les sigue costando. Debemos reconocer que aún hoy la escuela mantiene un formato, un clima cultural propio del siglo XIX, mientras que los niños y las familias que las transitan son modelo siglo XXI, digo yo, hay un desfasaje ahí que hace ruido y pareciera ser que una manera de salvarlo es, bueno, justo en esa problemática aparece el discurso del mercado diciendo, atención, no se hagan problema, las escuelas no tienen nada que cuestionarse, las problemáticas que los niños manifiestan en las escuelas tampoco tienen nada que ver con las familias, con los estilos de crianza, con los cambios profundos culturales, con las problemáticas socioeconómicas que de pronto puedan tener las familias desocupadas o que no saben si van a quedar desocupadas, que inmediatamente obviamente repercute sobre los niños que por lo general llegan a las escuelas un poquito como más angustiados que lo habitual y la forma en que esto se manifiesta es con dificultades para prestar atención, para seguir el ritmo de clase. ¿Qué nos dice el DSM? No, señores, no se hagan problema porque estas dificultades que ustedes ven en los niños de hoy no tienen nada que ver ni con problemáticas pedagógicas, didácticas, socioeconómicas, políticas, culturales, familiares, psicológicas. Los problemas son intrínsecos de los chicos. Ellos nacen así.
nacen así porque estas deficiencias, y lo dicen a tal punto que yo me encontré recientemente dictando una maestría en una universidad muy prestigiosa de Buenos Aires sobre dificultades de aprendizaje, que una colega en un seminario paralelo al mío les enseñaba a los futuros magísters en dificultades de aprendizaje, les daba para leer esta definición de dificultades de aprendizaje, y lo digo para que pensemos un poquito en que en estos días además fue nota del Clarín, que seguimos adelante con esto de que la dislexia es una deficiencia neurocognitiva de origen genético, la dislexia. No sé si saben de qué hablamos cuando hablamos de dislexia. Hablamos de ciertas dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura que, ojo, quiero aclarar, nadie las niega. No estamos negando que los niños tengan dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura, de manera particular algunos niños más que otros. No estamos negando que los niños tengan dificultades para prestar atención, para hacer caso. No estamos negando las dificultades con las que se manifiestan hoy en las aulas. Lo que estamos cuestionando es qué miramos cuando vemos eso. Si vemos una enfermedad intrínseca de los individuos con la que ellos nacen, o si estamos viendo en esas dificultades un síntoma que nos interpela como sociedad en su conjunto, como comunidad, ¿sí?, como adultos. Miren la definición con la que están estudiando, se están formando en posgrado en este momento algunos futuros colegas. Escuchen esto, dificultades de aprendizaje. Por supuesto, esto viene de Europa, ¿no? Es un término general que hace referencia a un grupo heterogéneo de trastornos, lo que pasa es que no nos da el tiempo, ¿no?, para ir revisando qué significa cada uno de estos términos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de trastornos? En principio les digo que en inglés se dice disorder. Disorder quiere decir algo que está fuera del orden. Y la pregunta es, ¿del orden esperado por quién? ¿Quién dice cuál es el orden en que debe presentarse un niño? O sea, esto remite a las expectativas, etcétera. Bueno, el orden, los parámetros nos los bajan del hemisferio norte. Repito, releo. Entonces, dificultades de aprendizaje es un término general que hace referencia a un grupo heterogéneo de trastornos que se manifiestan como dificultades significativas en la adquisición. Esto para la gente de educación debe hacerles ruido, porque hace años que sabemos que el sujeto que aprende no es un sujeto pasivo que adquiere, como decían en la Edad Media, una tabula rasa donde se va marcando, ¿no?, y el sujeto se deja marcar, sino que es un sujeto activo. Eso lo sabemos hace años, y sin embargo acá, ¿sí?, se utiliza, y no es casual el término, adquiere, ¿no?, dificultades significativas en la adquisición y uso de habilidades, ¿no?, dando por supuesto que las habilidades ya nacen con el sujeto, que hay sujetos que nacen con determinadas habilidades, dones, etcétera, cuando, digo, todos sabemos también, tanto los del campo de la salud como de la educación, que ni el aparato psíquico, la mente, como la quieran llamar, la subjetividad, ni la inteligencia, vienen dadas. Eso lo sabemos hace muchos años, ¿verdad? Sino que se construyen, se constituyen a partir de un proceso complejo en el que van a intervenir una serie de factores donde nadie niega la presencia de las variables biológicas, pero siempre poniendo el acento que éstas interactúan permanentemente con las experiencias de vida, ¿sí?, de ese sujeto, de vida, las condiciones de vida y de crianza y de educación. Ellos dicen, en la definición sigo, habla de dificultades significativas en la adquisición y uso de habilidades de escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o matemáticas. O sea, cualquier tipo de dificultad, todas en la misma bolsa. Esto es lo que se llama, ¿sí?, DEA. Y sigue. Estos trastornos, escuchen, son intrínsecos a la persona. Como si escuchar, hablar, aprender fuera algo intrínseco, individual, no algo del orden de lo relacional. ¿No es cierto? O sea, escuchar, hablar, comunicarse, aprender, es algo absolutamente... ¿Se acuerdan cuando recién Mercedes explicaba desde el paradigma que fragmenta, que divide, en el que se apoyan las políticas neoliberales y donde se hace eje en el individuo, descontextualizando y justamente rompiendo y fragmentando la red social?
Pero pensar de verdad en términos de comunicación, de lectura, de habla, ¿sí? Descontextualizado, y pensar que la lectura o dificultades en el aprendizaje son intrínsecas, como si el aprendizaje tiene que ser sí o sí relacional, es decir, relación al otro, igual que la comunicación, que la lectura, que el habla. Bien, sin embargo las definen así, con esto se estudia hoy en día. Estos trastornos son intrínsecos a la persona, y continúa diciendo, supuestamente, porque lo dicen, no tienen pruebas hasta la fecha además, ¿no? Porque no las van a encontrar tampoco. Supuestamente son debidos a una disfunción, ¿se acuerdan de disfunción cerebral mínima? Son debidos a una disfunción del sistema nervioso central y pueden aparecer a lo largo de toda la vida. ¿Vieron? O sea, vos te quedaste sin trabajo hoy, te agarra un bajón y resulta que es una depresión, y la depresión es una disfunción intrínseca tuya, ¿sí? Si te quedaste sin trabajo, eso es algo que apareció como... Bueno, sigue acá hablando. Sigue... Ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Los problemas debido a una disfunción en el sistema nervioso central y pueden tener lugar a lo largo de toda la vida. Los problemas en la autorregulación de la conducta, o sea, otros síntomas, digo, por ejemplo, la impulsividad, o en la percepción, o en los vínculos sociales y en la interacción, pueden coexistir con las dificultades de aprendizaje. Es decir, yo digo, el chico, además de tener problemas de aprendizaje, se pelea, se agarra a golpe con los compañeros. Bueno, eso coexiste. Son cosas separadas. ¿Se acuerdan lo que decía Mercedes, no? Todo separado, todo fragmentado. Y dice a continuación, aunque las dificultades de aprendizaje pueden ocurrir, dice, de modo concomitante con otras condiciones o incapacidades, como por ejemplo déficit sensorial, retraso mental, trastornos emocionales severos, violencia familiar u otras influencias extrínsecas, tales como diferencias culturales, insuficiencias o inadecuaciones en la enseñanza, etcétera. Las mismas no son el resultado de estas condiciones o influencias, no son el resultado. Es decir, frente a un chico con una dificultad de aprendizaje, uno dice, bueno, pero mira, fíjate, este chico viene de una familia que padece violencia familiar, o está sometido a, no sé, un sistema de enseñanza que pareciera ser inadecuado, sobre todo hoy en día cuando vemos estos niños nativos digitales, ¿no? Que uno los somete horas de horas a escuchar a una maestra con tiza y pizarrón. Quizás esto tenga algo que ver con que les cueste prestar atención. No, dice no. Reconocemos que puede ser que el chico venga de una familia que padece violencia familiar o que, no sé, se le acaba de morir el padre, o puede tener hasta piojos en la cabeza. ¿Vieron que cuando uno tiene piojos, no sé, que puede quedar quieto, se mueve, cuesta prestar atención porque te pica la cabeza? Sí, pero todo eso es independiente de que además esa dificultad de aprendizaje que estás viendo es intrínseca al individuo y es de origen biológica. ¿Les queda claro? O sea, todo lo que uno pueda traer que tenga que ver con el contexto, con aspectos psicoafectivos, psicosociales, todo esto queda fuera, histórico, el recorte, ¿sí? Se recorta, se descontextualiza, se fragmenta y fundamentalmente yo creo que se puede sintetizar esto diciendo se privatiza problemáticas complejas que tienen que ver con distintos órdenes y factores que hacen a la constitución de la subjetividad, que como yo digo se entreteje de épocas y contextos y de la que depende después van a depender las funciones cognitivas, o sea, las posibilidades de aprender. Todo eso queda descontextualizado, deshistorizado. Se separa además, por un lado, lo cognitivo de lo afectivo, como si se pudiera. Y no solo eso, sino que además se saca de la caja negra. ¿Se acuerdan la caja negra con la que se cuestionaba a los viejos conductistas? ¿Se acuerdan los educadores o los psicólogos? A los conductistas se los criticaba, se los cuestionaba porque ellos, cuando comenzaba la psicología a nacer como ciencia autónoma, pretendían volverse como la física, ¿no? Entonces ellos decían que para ser reconocida como una ciencia debían ocuparse de las conductas observables, medibles, experimentables y todo aquello que no se pudiera observar, medir, experimentar, por ejemplo,
los sentimientos, el pensamiento, todo eso no entraba dentro del campo de la psicología como ciencia. Quedaba dentro de esa famosa caja negra y lo único que se podía estudiar eran las conductas observables. Eso que fue tan cuestionado y dejado de lado y formó parte de la historia de la psicología, hoy sinceramente aparece reeditado con una fuerza impresionante a través de los discursos neurocognitivo-conductuales, que pareciera ser que han hecho en esta reedición, ¿vieron cómo se hacen en las reediciones, que siempre se agrega algo nuevo? Pareciera ser que han abierto la caja negra, han sacado las funciones cognitivas, dejaron todo lo demás adentro y además agarraron estas funciones cognitivas y las separan unas de otras como si se pudiera para medirlas, para evaluarlas, porque además lo dicen con todas las letras, ellos no hablan de diagnósticos, hablan de evaluaciones, faltan 5, y así pretenden, evalúan la atención, por ejemplo, por separado de la memoria, por separado de la capacidad de atención, como si una cosa no tuviera nada que ver con la otra. De esta manera, rápidamente aumentan la cantidad de dificultades supuestamente portadas por los niños, con las que nosotros no tenemos nada que ver, pero sí tenemos la solución, que la ofrece el mercado de los laboratorios, con propuestas como estas que se hacen en las puertas de la Ciudad de Buenos Aires. Los laboratorios, sin ninguna vergüenza, reparten a la salida de las escuelas entre padres y maestros reglas como, por ejemplo, el laboratorio Hansen, cuando ofrece Concerta, en una de las últimas versiones, estas dosis de 12 horas prolongadas, de acción prolongada, porque ¿se acuerdan? Para el ADD, la famosa Ritalina, en realidad la droga es el metilfenidato, que tiene distintos nombres comerciales. Concerta es otra de las marcas del metilfenidato. Ellos sacaron una forma de, yo no soy médica de administración, que no requiere darla cada 4 horas, sino que dura 12 horas prolongadas. Entonces reparten en las puertas de las escuelas reglas como estas y otros materiales escolares a padres y maestros que dicen: para 12 horas de rendimiento escolar y equilibrio familiar, Concerta. Concerta es metilfenidato, y yo les quiero recordar que el metilfenidato es una droga, prima hermana de las anfetaminas, que figura en el listado 2 de drogas peligrosas del ANMAT, que requiere receta triplicada y que para su administración, que luego se complementa de una multitudinaria cantidad de tratamientos neurocognitivos conductuales, porque esto no se arregla, acá el negocio se amplía, ¿sí? Por un lado se administran las drogas psicoactivas, pero esto se complementa de los lunes tratamientos neurocognitivos conductuales a cargo de la psicopedagoga que le va a reeducar el pensamiento, los martes la fonoaudióloga que le va a reeducar o reprogramar el lenguaje, los miércoles la psicóloga que lo va a reeducar o le va a rehabilitar las habilidades sociales, los jueves la terapista ocupacional que se va a ocupar de reeducar toda la cuestión de la coordinación visomotora, la percepción, etcétera. Los viernes, si le quedó un rato libre, tiene o musicoterapia o psicomotricidad o de nuevo psicopedagogía. La cuestión es que hay chicos, y esto yo lo veo trabajando además en una auditoría que hago de salud mental, una obra social, llegan a tener hasta 14 horas de sesiones semanales de terapias cognitivos conductuales a cargo de 5 o 6 profesionales, cada uno se ocupa de una parte distinta, además de estar siendo sometidos a drogas psicoactivas, y que para cubrir los gastos de todo esto, que es muy redituable, no solamente para la industria farmacéutica, fíjense, es redituable para la industria farmacéutica, es redituable para los colegas, porque cada uno de los colegas, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, con el certificado de discapacidad, la misma sesión la cobra el doble. ¿Ustedes sabían eso? Bien, sépanlo. La misma sesión. Si el chico trae el certificado, cobra el doble. ¿Sí? Las obras sociales y las prepagas también impulsan a que el chico saque el certificado. ¿Saben por qué? Porque de esa manera los gastos que te genera el chico con todos estos tratamientos se los pasa a la Superintendencia de Salud. Ahí está el negocio de las obras sociales y de las prepagas. Y las escuelas, que hoy se ven desbordadas de problemáticas que las exceden, con estas nuevas infancias, con estas nuevas familias que las interpelan a diarios y para las cuales
no están preparadas, más aún en estas condiciones que ni siquiera tienen los recursos mínimos para trabajar ni para formarse. Las escuelas encuentran en este tipo de propuestas también un atajo, porque convengamos que ya hace años no pueden seguirse dando clases en las condiciones en las que se están dando. Una de las mínimas cosas que habría que hacer es poner parejas pedagógicas, pero imagínense si ni siquiera le están pudiendo pagar a los docentes, a un docente por aula, soñar con parejas pedagógicas. Entonces el atajo, la solución otra vez aparece de la cara de Juan Pérez, ¿sí?, que como tiene un trastorno con el que nació y un certificado de discapacidad, viene a la escuela, ahora le pedimos que venga con maestra integradora, ¿sí? Entonces, de esa manera, o a PND o como se llame en cada una de las zonas, de esa manera sumamos al aula lo que estamos necesitando, que son más adultos, ¿sí? Pero en este caso, el costo no está a cargo del sistema educativo, sino que lo paga, ¿quién? La obra social tampoco. En realidad, si uno evalúa bien, quien termina pagándolo es el niño, que para acceder a la educación, se tiene que llevar como costo un certificado de trastornado mental. En una etapa de su vida, como son las etapas tempranas de la vida, como sabemos todos, donde se está fundando la subjetividad, se está construyendo la identidad, ¿sí? Y sabemos perfectamente la importancia que tiene en estos tiempos tempranos de la vida la mirada del otro en espejo que el niño recibe. Entonces, ¿qué niños estamos formando, ¿no? Cuando los pasamos de, ellos dicen de doctores en doctores, cuando van de la fono a la psicopedagoga, cuando en la escuela tienen una maestra o un acompañante que los sigue hasta el baño. Por algo en Venezuela, alumnos que tengo de Venezuela me han contado que en Venezuela a las maestras integradoras o de apoyo a la integración las llaman, ¿saben cómo las llaman? Maestras sombras. Sí, y sí, porque su trabajo depende de ese chico que tiene un certificado que tramitó la madre. Ojo, no lo paga el sistema educativo. Se paga a través del niño con el certificado de discapacidad. ¿Sí? Si con todo esto no terminamos produciendo verdaderos trastornados mentales, la verdad que ese pibe es un genio y tendría que ir al libro de los cisnes, ¿no? Estamos produciendo enfermos. Enfermos que como supuestamente además son deficientes de origen genético, como decía Jorge Rashid en una charla anterior en la que tuvimos, esto es lo que necesita el mercado. Nos necesita enfermos, aumentar la cantidad de enfermos y además, no enfermos así nomás que nos curemos rápidamente, sino crónicos. ¿Qué les parece? Esto de medicar a las infancias con este tipo de trastornos es una manera de producir clientes de por vida para la industria farmacéutica, ¿sí? Y para esto utilizan, como decía Mercedes, esta lógica de la misma lógica que se usa en la industria armamentista, ¿no? Cómo es que aumentan la venta de armas, armamentos, etcétera. ¿Generando qué? Guerras, generando temor, generando paranoia. Bueno, en el campo de la salud hacemos lo mismo. Se genera mucho temor en las familias, en los padres, en los maestros. En los últimos años son los propios padres los que hacen el diagnóstico por internet, porque se los incita a pensar que serán buenos padres si detectan tempranamente, por ejemplo, dislexia. Estoy con la dislexia porque fue la última ley que se votó. Podemos hablar de otros, de la ADD, el TGD, el TEA. Pero la dislexia es un caso muy llamativo. Detectar dislexia, trastornos en la lectoescritura, en sala de 3. Sala de 3. ¿Sí? Sobre la base de que supuestamente además sería de origen genética. Como si la lectoescritura, a ver, piensen un minuto, no hace falta ser ni educador ni muy especialista para pensar, si fuera de origen genética la lectoescritura, ¿para qué iríamos a las escuelas? Digo yo no necesito ir a la escuela para tener ojos color castaño, si tuviera, o no. Voy a la escuela para aprender la lectoescritura, que es un constructo sociocultural de la cultura a la que pertenezco. O sea, a contramano de todo lo que sabemos, nos la venden con moñito. Y estamos perdiendo esta lucha a contramano también de un conjunto de leyes que tenemos y que debiéramos conocer para respaldarnos en la lucha contra el avance de este fenómeno. Son leyes maravillosas como la que trató el panel anterior y por la cual también nosotras venimos luchando con Mercedes hace años, por la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental,
la 26.657, en su articulación con la Ley de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y en su articulación con otras leyes 26.000 como la Ley Nacional de Educación, la Ley de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que parte del modelo social de discapacidad, que justamente no dice que la discapacidad cuando la hay, una persona que nace con un determinado hándicap, qué sé yo, una persona que nace ciega, por ejemplo, no es un problema intrínseco de la persona. La discapacidad se construye entre esa persona que nace con un determinado hándicap y el entorno, que la puede volver más o menos discapacitada. Ese es el modelo social de discapacidad. Es un problema, como dice también la Ley de Salud Mental, que nos convoca a pensar que las problemáticas en este campo no son un asunto de algunos, que son asuntos de todos, ¿sí? En el que todos nos tenemos que ver involucrados porque además nuestros niños encarnan nuestro futuro como sociedad. Y si no somos capaces de cuidar a nuestros niños, ¿qué nos queda como sociedad, no? Bueno, ahora le dijo a Lilian que va a hablar de los docentes. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por quedarse a altas horas. Agradecemos, yo vengo a hablar como trabajadora de la educación, si bien soy médica del trabajo, desde los trabajadores la visión, así que hay docentes acá de UTE, de SUTEBA, de CETERA, y en realidad la idea de esta ponencia es compartir con ustedes, en primer lugar, la primera, que el impacto del neoliberalismo no es hoy, el neoliberalismo no es solamente Macri, sino que el neoliberalismo o el capitalismo viene desde hace tiempo. ¿Vos la querés pasar? ¿Podés? Si no, deja que yo me encargo. Bueno, CETERA, la próxima, si podés, es central, es un confederal. En 1973, la CETERA convergen sindicatos de todo el país y básicamente siempre tuvo, desde el inicio de la CETERA, líneas muy claras. En primer lugar, la necesidad de una negociación colectiva, lo que implica ser trabajador de la educación. Para nosotros fue una discusión muy fuerte porque los docentes no se consideraban trabajadores, por lo tal no había que tener negociación colectiva. Esto fue una lucha de militancia muy fuerte. Y básicamente la idea de la escuela pública, la defensa de una escuela pública con inclusión social. La próxima, por favor. Entonces, nosotros decimos que el neoliberalismo no es una foto de hoy, sino estamos equivocados. Esto es una historia, esto tiene una línea histórica, lo estamos sufriendo hoy de una forma especial. Y en realidad el neoliberalismo va a trabajar sobre la subjetividad. Hoy hablamos con los compañeros, trabaja en la cabeza de la gente, cambiamos los términos, hablamos de privilegios en vez de derecho, con lo cual eso va generando una idea diferente de lo que implica la inclusión. Si uno hurga demasiado, algunas personas van a pensar, lo que nos decía recién la compañera Gabriela, que en realidad lo que importa es el certificado de discapacidad para cobrar un subsidio. ¿Se entiende? Es una lectura diferente. La próxima. Y nosotros consideramos como CETERA que la dictadura tuvo que ver, la próxima. Nosotros tenemos más de 600 docentes desaparecidos. Otra de las cosas que hemos tenido fue la marcha federal. Yo muestro todo esto porque en este momento se dice que la educación está ceterizada porque somos kirchneristas. Esto es lo que se dice. Y acá estamos demostrando que nosotros, más allá de tener un posicionamiento político, que cualquier ciudadano de este país lo puede tener, siempre dimos pelea cuando consideramos que la educación pública no estaba en el lugar que corresponde. Esto fue también en otro gobierno, en el 1988, se hizo la marcha federal. Acá hay mucha gente joven, pero los que tenemos cierta edad, fue una marcha federal muy fuerte, donde también se discutía la necesidad del espacio, la educación pública, la inclusión y la negociación colectiva. La próxima. La Ley Federal de Educación, de CIBE y Dualde, en la provincia de Buenos Aires, donde destruyeron la escuela técnica. ¿Por qué la destruyeron? Porque no había
no había industria. ¿Nos suena algo parecido ahora? ¿Sí? Entonces, esto es una línea histórica también que es necesario decir de qué forma los trabajadores de la educación organizados hemos dado pelea a este impacto neoliberal. Y obviamente no podemos no nombrar a la carpa blanca, la carpa de la dignidad, una carpa que estuvo 3 años, donde ayunaron muchos compañeros, y ayunaron de verdad. Yo fui médica de la carpa, estuve al lado de cada compañero, donde más de 2 millones de personas pasaron por la carpa, donde se la quiso destruir de cualquier forma, y nosotros íbamos con el caldo, con el Gatorade, la 7up, yendo al Congreso, y logramos la ley de financiamiento educativo, que ahora este gobierno no quiere reconocer. La próxima, esta es la famosa, ¿no? Eran 50 ayunantes el primer día de la carpa, el 2 de abril, que se pensó que íbamos a quedar por una semana, y estuvimos 3 años hasta lograr la Ley Federal de Educación. ¿Qué queremos señalar con esto? Por esto lo traemos, porque estos son actos de salud. Es acto de salud de una organización sindical, es salud colectiva. La próxima, por favor. Y derogamos la Ley Federal de Educación. No solamente que la derogamos, sino construimos. Porque acá muchas veces es muy común mirar el partido de la ñata contra el vidrio. Y nosotros consideramos que los trabajadores de la educación en una organización como CETERA tenemos que ser protagonistas. Por eso construimos la ley que pudimos. ¿Se entiende? Porque muchas veces hay muchos iluminados que quieren algo utópico. Nosotros logramos la ley que pudimos. Por ejemplo, poner género, por ejemplo, hablar de diversidad, por ejemplo, hablar de dificultad. Y como ustedes ven, la valorización del trabajo docente y las condiciones de trabajo en los trabajadores de la educación. Todo eso está en esta ley de educación que obviamente en este momento no está siendo puesta en práctica. La próxima, por favor. Y seguimos. Seguimos por un presupuesto mayor, seguimos por una negociación colectiva. Hasta ese momento, en el 2006, no teníamos paritaria. Recién en el 2007 se pudo firmar la negociación colectiva. La próxima. Recién en el 2008, acá hay la próxima, esto también, ¿no? O sea, esto estaba en el gobierno anterior, ¿se entiende? Lo traemos para explicarle a todos y contarles y compartir con los compañeros y compañeras que la CETERA no tiene ningún sombrero político partidario, sí tiene un sombrero político que es la inclusión y la defensa de la educación pública. En el 2006, 2007 y 2008 nosotros exigíamos y discutíamos la discusión de paritarias. La próxima, por favor. Y ahí llegamos a una negociación colectiva. Llegamos a una negociación colectiva, primero hablar de trabajadores de la salud, perdón, ahí se me mezcla a veces, trabajadores de la educación. Disputábamos la direccionalidad de la inversión pública. Nosotros cuando trabajamos en salud laboral y trabajamos con los compañeros de producción, decimos que poder intervenir como trabajadores en una fábrica, en un ritmo de producción, estamos discutiendo obviamente la ganancia del patrón. Acá estamos discutiendo la direccionalidad pública, no los Panama Papers, no los offshore, sino queremos que esa plata quede acá y que sea para todos. Protagonismos para definir y construir proyecto educativo, es decir, cada escuela tiene que tener un proyecto educativo. Lo que recién tan claramente nos planteaba Gabriela, acá hablábamos con las compañeras de UTE, ¿qué sistema educativo va a poder absorber a aquel niño inquieto? Ninguno. Lo mejor que les va a pasar, el docente no tiene espacio, el docente no tiene capacitación, no tenemos qué forma y obviamente la medicina hegemónica y los laboratorios dan respuesta a lo que realmente el sistema educativo no puede dar. No puede dar o las políticas no las quieren dar. Profundizar nuestra producción de conocimiento. El conocimiento tiene que ser colectivo como esto. Tenemos que mirarnos a la cara y poder construir colectivamente, aún con las diferencias, aún con las disidencias. La próxima, por favor. Entonces, hoy sufrimos un proceso de debilitamiento que no es solamente argentino, ¿no? La próxima, yo me prometí que tenía que nombrarlo a Lula. No podemos no nombrarlo a Lula, porque si nosotros no nombramos a Lula,
nos estamos equivocando y seguimos mirando nuestro propio ombligo. Nosotros tenemos que saber que lo que ha pasado en Brasil, ha pasado en Perú, está pasando en Ecuador, ¿sí? Imagínense lo que es Chile, Dios mío, con Piñera, y es lo que nos está pasando a nosotros. La próxima, hoy sufrimos un gran embate. Fíjense, la reforma laboral no es casual. La reforma de la ley de riesgos del trabajo es la punta del iceberg para el sojuzgamiento, la subestimación, que el trabajador trabaje como esclavo. Quieren que nosotros trabajemos con la menor costo posible. Lo que está pasando con Carrefour es gravísimo. Les está bajando más del 20% del salario y lo que están haciendo es contratando a los nuevos trabajadores, es decir, por un lado despiden, por otro lado contratan con monotributo, ¿se entiende? Es decir, que es la tercerización. Creo que hoy yo escuchaba a varios compañeros hablar y creo que esto es como, digamos, como una lectura integral precisamente desde una organización de los trabajadores. La próxima, están cerrando las fábricas, están cerrando las fábricas, están debilitando la escuela técnica y las escuelas agrarias, porque acá la soja, bueno, igual ahora estamos importando soja de Estados Unidos, donde el avance, digamos, de todos estos señores del campo va en contra, están fumigando nuevamente arriba de las escuelas. Recordemos que el 50% de los niños de Entre Ríos tiene cáncer. Es decir, estamos ante una situación grave. Obviamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Un acto de salud. Esto es una marcha federal que se hizo hace un año. Esto es el Puente Porredón. Esta es la gente del sur. Les puedo asegurar que caminar y entrar a Buenos Aires con todos los compañeros da fuerza y da seguridad, que más allá de la ideología va a volver otro tipo de gobierno porque esto se está acabando. La próxima, por favor. Entonces nosotros lo que decimos es, ha sido un año de lucha, es un año de embate. Y acá quiero hablar del compañero Roberto Baradel. Es un compañero que es un ejemplo como representante de los trabajadores. Y han demonizado al compañero y tienen absolutamente persecución a sus hijos. Hubo un programa de televisión en el año pasado que pusieron la foto de sus hijos en televisión. Esto es lo que está haciendo el macrismo, está demonizando a personas que están trabajando, a compañeros que están dando la vida realmente para salir adelante. La próxima. Esto fue la gran represión. Ustedes se acuerdan el año pasado la colocación de la carpa itinerante, hace un año. Sin ningún tipo de empacho tiraban gases en la cara de los docentes. La próxima, por favor. Al relato dato. Acá hay un relato neoliberal. ¿Pensaban que yo iba a seguir con esto? No, esto es la historia. Y ahora nosotros dijimos desde CETERA que tenemos que dar datos concretos. Las estadísticas se pueden leer de diferentes formas. Bueno, acá hay especialistas al tanto y que realmente lo que nosotros queremos saber, ¿qué le pasa al docente hoy? Esto es una encuesta que se está haciendo en CETERA. Es una encuesta de 2.300 docentes. La próxima, por favor. Esta encuesta lo que marca básicamente está comparado con el Censo Nacional y se hizo un recorte de la cantidad de encuestas de docentes, obviamente, en relación en cada provincia. No se pudieron hacer en todas provincias, se hicieron en bastantes provincias, ahí están descriptas. Este material yo lo dejo, esto es público, así que lo vamos a dejar en la computadora para que ustedes lo tengan. La próxima, por favor. Y lo que vimos, básicamente quisimos hacer un par de preguntas. Estos son datos preliminares. Datos preliminares donde marca 3 o 4 cuestiones de condiciones de trabajo y una pregunta de subjetividad de su salud. En primer lugar, de los 2.300 docentes, lo que tenemos que saber que en este momento, como en la década del 90, el 65% es el único principal ingreso al hogar. Esto se había transformado en otro tipo de ingreso y ahora nuevamente el trabajador o la trabajadora de la educación es la única que sostiene, la próxima, el salario.
Después el tema de los cargos. Ustedes habrán escuchado a Vidal que como no le alcanza por la mentira, ahora dice, si quieren ganar más, en vez de trabajar medio cargo, que trabajen un cargo entero. Eso es una falacia y ahora lo vamos a ver. Un cargo entero es trabajar a la mañana y otro cargo es trabajar a la tarde. No es medio cargo, ¿me explico? Tienen otra lógica. Fíjense acá, el 62% tiene más de un cargo o más de 24 horas por semana, es decir, que son 6 horas por día. Esto da por bruces lo que nos están diciendo, que los trabajadores trabajan, los de la educación trabajan poco y además tienen 3 meses de educación, como también se escuchó, de vacaciones. Trabajar en más de un cargo en la docencia significa absorber diferentes complejidades. Es muy común en la docencia que a la mañana sean maestros y a la tarde preceptores, y por ahí a la noche tengan algunas horas de alguna materia. Cada cuestión es un trabajo diferente. Es una complejidad diferente y son condiciones de trabajo diferentes. Por lo tanto, yo no voy a hablar de un cargo, voy a hablar de trabajo. Los trabajadores de la educación, entonces, decimos que tienen más de un trabajo, más de 24 horas por semana. La próxima, por favor. Docentes encuestados. Y esto es un tema. ¿Qué cantidad de horas los docentes ocupan fuera del aula? Si vos tenés 4 horas, no tenés espacios institucionales, no tenés un proyecto institucional, solamente te encontrás a hablar con tu compañero en un pasillo o en un, en un pasillo o en un office donde hay un montón de cuestiones. Fíjense, el 96% dedican horas fuera de la escuela. La próxima, por favor. Fuera de la escuela, y fíjense, entre 3 y 6 horas, 6 y 9 horas, más de 12 horas. Es decir, que esto es trabajo negro. Esto es trabajo invisibilizado, esto es trabajo no reconocido. Este trabajo fuera del aula nadie lo reconoce, por lo tanto no podemos hablar ni de medio cargo ni de un cargo, porque la próxima, por favor. Lo que nosotros queremos demostrar entonces es que hay otras cuestiones. La primera cuestión que nosotros queremos demostrar, fíjense, le han preguntado a los docentes encuestados, ¿cuál fue el motivo por el cual usted faltó el último año? Y pusieron el estrés arriba de la voz, arriba de lo respiratorio. ¿Queda clara el gráfico? Los docentes encuestados contestaron que faltaron en el último año por motivos de estrés. Entonces podemos decir, están todos locos, están todos psiquiátricos, como muchos quieren decir que los docentes están todos piruchis. Nada que ver, fíjense, acá está. Por trastornos psiquiátricos el 4%. El estrés es una gran bolsa de gato, es cierto, pero que los docentes digan, evidentemente hay lo que dice de Jur, ¿no es cierto? Hay un desgaste mental, hay algo del sufrimiento mental, hay algo que se está cargando al docente que tiene que ver con las condiciones de trabajo. La próxima, por favor. La próxima. Esto es rápidamente un poco parecido a lo que planteaba Gabriela. Es muy común decir que los docentes toman mucha medicación psiquiátrica. Esto es un trabajo de investigación que se hizo en SUTEBA, que es el sindicato de la provincia de Buenos Aires, y se comparó con una encuesta del Cedronar. Se demostró, vamos a hacerlo rápido porque nos piden que lo hagamos rápido, que había una queja. Los centros de salud de SUTEBA, nosotros tenemos centros de salud en toda la provincia, estaban todos muy preocupados porque los docentes se quejaban, había un sufrimiento. Y ese sufrimiento, que no se nos banque el doctor Cohen, porque se nos viene abajo la medicina. Y este sufrimiento muchos consideraban que era inherente a la tarea, que es algo muy lógico, ¿no? Entonces, todos los trabajadores de la educación terminaban con trastornos psiquiátricos y medicados. Esto vayan a dar por tierra también eso. La próxima, por favor. En primer lugar, lo que se demostró que las primeras 2 causas, estudiando las recetas del IOMA que habían sido pedidas por los docentes, hay 2 ansiolíticos, el clonazepam y el alprazolam. Hoy la compañera hablaba del Alplax, que es el alprazolam. Y después hay algunos que son antidepresivos. La próxima, por favor. Pero fíjense que los docentes no están empastillados, como muchas veces se escucha. Esa es la palabra.
El 69% toma una pastilla sola. Pero como vimos en la placa anterior, la medicación que toma no son medicación psiquiátrica pesada, que sino son ansiolíticos, que eso es otra cosa. La próxima, por favor. Y también se veía que estos ansiolíticos que tomaban, por supuesto la mayoría son mujeres, porque en general el sexo femenino es mayoritario. Nosotros hoy estamos haciendo un trabajo con las compañeras al venir para acá. El 78% de los docentes son de sexo femenino, que eso también tiene otra implicancia, porque las mujeres tenemos doble presencia. No solamente trabajar en la escuela, trabajar fuera de horas, sino pensar qué haces de cenar, ir a buscar los chicos y demás. Eso también tiene que ver con las condiciones de vida. En las mujeres corresponden a fármacos recetados por médico. Es mentira que hay automedicación. La próxima, y ya vamos cerrando. Y que en realidad estos ansiolíticos no hablan de trastornos psiquiátricos, sino que hablan de precisamente de ansiedad, de estas cuestiones que tienen que ver también con las malas condiciones de trabajo. Entonces, lo que nosotros decimos que es muy importante que el trabajador de la educación tenga un rol protagónico. Cuando fue lo de Santiago Maldonado, hubo una grave denuncia del Ministerio de Trabajo, del ministro Fino Chiaro, contra la CETERA, porque la CETERA había preparado material para trabajar en las escuelas con el tema de Maldonado. Entonces, lo primero que dijo a la compañera Sonia Leso, lo primero que le dijo Fino Chiaro, ¿y ustedes quiénes son para preparar los materiales? Es un poco lo que planteabas vos. La falta, digamos, total de protagonismo, eso enferma. Cuando uno tiene protagonismo, cuando uno pone su impronta, cada uno de los que hablamos nosotros ponemos nuestra impronta y ponemos nuestro énfasis, estos son actos de salud. Lo que quiere este proceso neoliberal precisamente es que seamos autónomos, que seamos felices y que todos digamos qué lindo que están a medida que cada vez nos van hundiendo más. La próxima, por favor. Nosotros decimos que no es solamente salario. Esto se hace con la inclusión, se hace con la equidad, se hace con la justicia social. Los chicos tienen que estar también en este proceso. Esta enseñanza-aprendizaje es un proceso que va y vuelve. Nadie sabe más que en otro. Hoy hablamos con unos compañeros, nadie tiene la verdad revelada. Decimos que los alumnos tienen que saber que hay un futuro y también es para ellos. Yo quiero contar chiquitita una anécdota. Epidemia de hepatitis hace unos años, en Florencio Varela, 3 niños muertos y 2 docentes. No sé si se acuerdan que hubo un problema bastante serio que llegó hasta Tigre. Cuando fuimos a verlo, el ministerio en ese momento, el subsecretario de Medicina Preventiva era un odontólogo que le hacía rallar jabón a las maestras para que los niños se laven las manos. Eso era la prevención para ellos de la hepatitis A, que por otro lado también tenemos que decir, la inclusión de la vacuna hizo que no haya más fallecimientos infantiles por hepatitis A. Esto también hay que decirlo porque es parte de nuestra historia. Ahora bien, ¿qué es lo que pasaba? No había canillas. No había canillas, por lo tanto los chicos no se iban a lavar las manos. Y las canillas que había eran altas. Eso es demostrarle que esa canilla, el acceso al agua, nunca lo vas a tener. Por eso la infraestructura para nosotros es algo que tiene que ver el espacio, la función y el acto de aprendizaje. Cuando uno habla que las escuelas tienen mala infraestructura, que no hay inversión, lo que está diciendo que a los niños se les está enseñando en lugares donde hay goteras, donde un vidrio no funciona, donde no hay agua potable. Por lo tanto, se van a acostumbrar y a naturalizar a eso, porque lo comentaba Gabriela, también van a decir que eso es genético. Por eso decimos que, como dice José Martí, para hacer libros primero debemos ser cultos. La próxima, por favor. Y para terminar, les quiero decir que a partir del 5 de mayo volvemos con la carpa itinerante, porque lo que queremos es una educación pública para todos, con inclusión, porque el futuro está en nuestras manos. Muchas gracias.
Ahora es un espacio para hacer preguntas, si quieren hacer un intercambio. ¿Cómo se llama? Espera, Mario.